segunda carta de Pedro y que busques el capítulo 1 y el verso 1 en adelante. Vamos a leer. Si alguien quiere reacomodarse, hay mucho lugar aquí adelante. Está bien, si estás bien ahí donde estás, perfecto, estás en la libertad de acomodarte, estás en tu casa. Y yo quiero orar antes de comenzar, así que te voy a pedir que inclines tu rostro. Padre Dios, gracias por el privilegio, el honor de poder abrir este hermoso libro y poder fijar nuestros ojos en él, y que a través de tu Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu sea enseñado por este hermoso libro que es tu palabra. Te pido sobre mi vida esa gracia, esa fidelidad tuya para hablar con entendimiento, con pasión, con fuego tu palabra. Y te pido la gracia sobre los oídos de mis hermanos, sobre su espíritu, sobre su corazón, para que esta palabra haga la obra y no vuelva vacía, sino que penetre todo su ser, alma, mente, corazón, aún, Padre, hasta los tuétanos, sean impregnados ellos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, amén. Capítulo 1, verso 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Diga conmigo: naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, di conmigo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, y en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hay varios puntos que tenemos que considerar y pensar en estos versos que acabamos de leer de esta segunda carta de Pedro. Y escucha, punto número 1, es una carta dirigida a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Es una carta dedicada a la iglesia. Yo pregunto esta mañana: ¿hay alguien aquí que ha puesto su confianza, su fe en Cristo Jesús? Entonces esta carta es para ti. Dile al que está a tu lado: te hablan. Dile: te escribieron una carta y no me contestaste. No, esa es una canción, ¿verdad? Te escribieron una carta y tú tienes que estar enterado de los detalles de esta carta. Escucha bien, algo sumamente sorprendente es que esta carta fue escrita en los últimos días del apóstol Pedro, lo cual él no podía perder el tiempo en escribir cosas que no tuviesen sentido.
Era muy importante para él lo que iba a decir. Número 2, la gracia y la paz, según las palabras de Pedro, en mi vida abundan según el conocimiento que tengo de Dios. Es decir, poco conocimiento de Dios, yo tendré poca paz. Poco conocimiento de Dios, yo tendré poca gracia, recordando que la gracia es un regalo inmerecido. La gracia quiere decir algo que tú no merecías, Dios te lo dio. La salvación es por gracia. Tú y yo no merecíamos ser salvos, pero por gracia, sin merecerlo, Dios decidió dárnoslo. Pero escucha bien, según esta carta de Pedro, poco conocimiento de Dios arrojará como resultado poca paz. ¿Por qué hay tanto cristiano angustiado que no siente paz en medio de esta pandemia? Porque no está buscando a Dios como se le debe de buscar en una situación así. Número 3, dice esta carta que el poder de Dios puso a mi alcance la oportunidad de conocerlo. El poder de Dios es tan grande que el conocerle está a mi alcance. Esto no es exclusivo de los apóstoles, de los profetas, no es exclusivo de los pastores, de los ministros. Este conocimiento está a la mano por el poder de Dios para todo ser humano que decida buscarle. Así que punto número 3, el poder de Dios Él puso a mi alcance la oportunidad de conocerlo. Esto es según el verso 3. Punto número 4, Dios me llamó por su gracia y potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me llamó porque como Él tiene el poder y tiene la autoridad, a Él le pegó la gana llamarme. Así que cuando alguien venga y te diga, pues tú qué, pues yo no sé, arréglate con Él. Tienes razón, soy un desastre, era un desastre, estaba perdido en la oscuridad, fui lo que fui, pero como Él es grande y es potente y tiene la autoridad, le pegó la gana llamarme. Si no te parece, habla con Él, a mí no me vengas a reclamar. Número 5, me concedió todas las cosas que necesito para vivir como Dios manda. Esto lo dice el verso 3, te leo la NBI dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Su poder a mí me capacitó para vivir una vida que le agrade. Es decir, este punto me deja como resultado que ya no tengo pretextos para vivir mal. Me deja como resultado que yo como creyente no puedo tener pretextos para vivir una vida que no agrada a Dios, porque toda su capacidad vino a mi vida, su recurso vino a mi vida para que yo viviera la vida que Él me ha llamado a vivir, una vida que le agrada. Dile al que está a tu lado, hola. O a la silla, pues siquiera dile, hola silla. Algún día estarás ocupada por un hombre, una mujer encendida por el Espíritu Santo. Número 6, me dio sus preciosas y magníficas promesas para que yo participe de la naturaleza divina. Di conmigo, naturaleza divina. Y aquí es donde tenemos que empezar a profundizar un poco más y hacernos ciertas preguntas para entender la palabra de Dios. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Cómo es la naturaleza divina? Porque la Biblia dice que Dios me dio sus promesas, sus magníficas y preciosas promesas para que yo participe de la naturaleza divina. Pero ¿cómo actúa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se vive la naturaleza divina? ¿Qué significa específicamente participar de la naturaleza divina? Escucha, ¿qué quiere decir? Naturaleza divina significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven mías a través de su obra en mí. Te lo repito, que es la naturaleza divina, no es algo místico. No tienes que ir a comprar una agüita o una tierra traída de Jerusalén para vivir la experiencia de la naturaleza divina. No tienes que ir a esos lugares místicos donde te dicen que hay una oración especial, donde la naturaleza divina de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Dice la Biblia, dice Pedro, que la naturaleza divina viene con las promesas de Dios. ¿Y qué es la naturaleza divina? Así de fácil.
las características de la naturaleza de Dios se vuelven mías a través de su obra en mí. Dios perdonó porque esa es su naturaleza, entonces yo perdono. Dios me amó porque es su naturaleza divina, entonces yo amo. Dios me bendijo porque es su naturaleza, entonces esa naturaleza yo participo y ahora yo bendigo a otros. Dios es fiel, entonces yo me convierto en algo fiel. Dios me ayudó, entonces ahora yo ayudo a otros. Dios permaneció, entonces me ayuda a mí a permanecer a través de esa naturaleza divina. Dios es santo porque esa es su naturaleza, entonces yo al participar de la naturaleza divina y hacerla mía, ese atributo de santidad es mío ahora. Y podemos seguir toda la hora diciendo todos los atributos de la naturaleza divina de Dios, y cualquier creyente que participa de ellos debería de manifestarlos en su vida, deberíamos de manifestarlos en nuestra vida. Al llegar al verso 5, me encanta cómo lo dice la NBI. Dice así en el verso 5: precisamente por eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado sus promesas, porque puedo participar de su naturaleza divina, porque si le conozco tendré gracia y paz. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Di conmigo fe y di conmigo virtud. Ni vamos a ver toda la lista, solamente vamos a ver las primeras dos cosas que un creyente debe de tener en su vida. Número 1, fe. Número 2, virtud. ¿Qué es la virtud? Cuando te dicen virtud, ¿qué te imaginas? A lo mejor tú te imaginas una hada madrina con su varita mágica llena de virtud, y su varita virtuosa que llega y que toca el hombro de Cenicienta, y Cenicienta se convierte en princesa y la calabaza se hace una carroza. Y vemos una fábula cuando hablamos de virtud, pero la virtud, escucha bien lo que quiere decir en el hebreo, en el griego, perdón, que es el lenguaje en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra virtud en el original es la palabra arete, tal cual, así se escribe arete, como un arete. Y esa palabra se traduce como hombría, como valor, como excelencia. O sea, lo que Pedro está diciendo, él está diciendo: añade a tu fe hombría, valor, añade excelencia. Añade a esa fe que ya tienes. Si leíste bien, esta carta fue escrita, dice, a todos aquellos que tienen una fe como la nuestra. Es decir, la fe que yo tengo me puede llevar a comportarme, a ser, a influenciar mi generación de la forma en que un hombre como Pedro influenció a su generación. ¿Tenían un llamado específico? Sí. Pero la misma salvación que tuvieron ellos es la que tienes tú, la misma fe es la que tienes tú, el mismo espíritu que habitó en ellos habita en ti, la misma palabra que ellos creyeron es la palabra que tú y yo debemos de creer. Entonces, virtud no es una hada madrina con una varita mágica. Virtud es comportarse con valor, con hombría, como una mujer fuerte, como un hombre valiente, como una mujer que se planta delante de las circunstancias, que no solamente tiene fe, sino ahora ha añadido a su fe valor. O sea, un cristiano machín, pues, di conmigo, un cristiano machín. No un cristiano de esos que de repente se les va la mano de lado y todo les pesa, todo, se quejan de todo, a todo le hallan algo malo, nada les parece. Y es un cristiano, una cristiana que se la pasa quejándose todo el tiempo y no se comporta con hombría, no se comporta con valor ante las situaciones, ante las circunstancias. Comportarse con hombría no quiere decir que no batalles con el temor, con la duda. Quiere decir que a pesar de que tengo temor, me planto en la circunstancia y me planto ante la adversidad y la afronto como un hijo de Dios, como alguien llamado por el Espíritu Santo a caminar en fe y en valor. Esta semana yo estaba preparando mi predicación, la palabra que iba a compartir contigo, y
me llegó un mensaje de un amigo mío cristiano. Él va a otra congregación, pero somos muy buenos amigos, y me mandó un mensaje con una foto de un predicador que estaba predicando en cierta iglesia, y decía su foto ahí con esta frase: las multitudes permanecen cuando todo está bien, los valientes aparecen en los tiempos más difíciles. Te lo repito: las multitudes permanecen cuando todo está bien, los valientes aparecen en los tiempos difíciles. Y resulta que la foto y el predicador era yo. Yo dije: santo Dios, ¿qué ando diciendo yo? Mira, y ahora que está el tiempo difícil, ¿qué vas a hacer? Y era Dios, yo sé que era Dios hablándome y retándome y recordándome cuál es mi convicción, cuál es mi creencia, cuál es mi credo y el por qué estoy aquí. Escucha bien, nuestra fe se tiene que ligar incondicionalmente al valor. Te lo repito, nuestra fe se tiene que ligar incondicionalmente al valor, es decir, a la virtud, a la determinación, a la hombría, a la excelencia. ¿Qué se necesita para con esa fe llegar a los planes y propósitos que Dios ha determinado para cada uno de nosotros? Los grandes hombres de fe, las grandes mujeres de fe tuvieron que ser valientes, osados, atrevidos y determinados. No solamente tuvieron fe, tuvieron valentía. ¿Quieres que veamos unos ejemplos? Acompáñame a Primera de Crónicas. Vamos a ver a los hombres de fe. Primera de Crónicas, capítulo 12, y busca el verso 8 en adelante. Dice así, el verso 8 en adelante de Primera de Crónicas, capítulo 12: también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Abadías el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elisabad el noveno, Jeremías el décimo y Mahanaí el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor a 1000. Verso 15, escucha con atención el verso 15. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas partes sus riberas, e hicieron huir a todos los valientes del oriente y del poniente. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que estos tipos fueron a una misión, fueron a algo que Dios había puesto en su corazón, y las condiciones no eran las más bonitas. Tenían que cruzar un río, que el río estaba desbordado, y de pilón el río estaba desbordado, y del otro lado del río había enemigos que tenían que enfrentar. Yo me pregunto si el día de hoy tenemos la misma capacidad de ver un río desbordado, no en lo natural, sino en lo espiritual, y ser capaces de decir: yo no me voy a esperar a que cambien las condiciones, no me voy a esperar a que todo mejore. Yo me voy a atrever en medio de la adversidad y voy a caminar en fe, con hombría, con valor, y cruzaré. Y no solamente cruzaré, sino que voy a hacer huir todo enemigo que venga en contra mía, para encontrarme con aquel que Dios ungió como rey de Israel. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 16, Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo, y esto los metió en una bronca, y ellos fueron llevados ante el concilio, fueron llevados ante la autoridad,
y la autoridad les dijo: ustedes ya no pueden predicar el evangelio, porque si lo predican les va a ir mal, no pueden hablar el nombre de Jesús. Y ellos no tuvieron otra opción que añadir a su fe hombría, virtud, valor, excelencia, determinación. El verso 16 dice, diciendo, son los enemigos, son los fariseos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto que señal magnífica ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Y qué cree que hizo Pedro? ¿Qué cree que hizo Juan? Le dijeron: bueno, qué chido que eres autoridad, qué chido que Dios te puso ahí en ese lugar, pero mi deber es obedecer a Dios antes que a ti. Me quieres meter a la cárcel, méteme a la cárcel. Me quieres golpear, golpearme, pero la boca no la voy a cerrar, porque Dios me llamó a predicar su nombre. Dios me llamó a predicar el evangelio. Es decir, tenían fe, pero diciéndolo en un lenguaje más coloquial. Tenían pantalones bien puestos y no se dejaban paniquear y no se dejaban escamar por cualquier situación. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Di conmigo: virtud, hombría, excelencia, valor. Pablo, en el libro de los Hechos, no vamos a leerlo, te cuento la historia. En el capítulo 14, Pablo llega a una ciudad llamada Listra y él se mete a predicar el evangelio. Y por predicar el evangelio, por haber obrado en el nombre del Señor, por no haberse dejado adorar, porque decían, hizo un milagro, y ellos decían que era Júpiter y que era no sé qué tanto, y le querían ofrecer sacrificio, y él se niega y se niega. Y entonces otros enemigos de Pablo alborotan a la multitud y a Pablo lo apedrean y lo sacan arrastrando de la ciudad. Imagínense el cuadro, imagínense la escena. Pablo sangrando, Pablo tal vez perdió 2 dientes en esa bronca, en esa situación, y lo sacan como muerto, dice la palabra. Algunos creen que literalmente murió y que ahí fue donde él fue llevado al cielo, como escribiría más adelante diciendo: conozco un hombre que en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo, y ahí se le mostrarán cosas que el hombre no se le es permitido hablar. Y los creyentes, sus hermanos, los discípulos lo rodean, oran por él, y Pablo se levanta. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo después de esa situación? Se fue huyendo, fue y metió demanda, fue y buscó un ejército para venir a hacerle guerra a Listra. ¿Sabes qué hace? Pablo se levanta y se vuelve a meter a la ciudad donde lo habían matado literalmente. Y uno ve esas cosas y dice: no manches, qué pantalones de creyente, qué pantalones de cristiano. Yo sinceramente, hermanos, no sé y no creo que me hubiera regresado. Ya todo chimuelo, ya Pablo predicaba chifladito, porque le decía: en el nombre de Jesús, porque le salía tal vez el aire de un diente que le faltaba. Pero él se mete a la ciudad una vez más, él regresa. La Biblia no dice qué pasó después, pero sin duda mostró algo que es tan necesario en nuestros tiempos: es valor, es excelencia, es hombría. No solamente tenía fe, tenía hombría en el tiempo de adversidad. En 2 de Timoteo, el mismo Pablo, con todo el derecho, con toda la autoridad, le escribe a Timoteo un par de cartas. Y en el capítulo 4 de su última carta, del verso 1 al 5, Pablo le dice lo siguiente a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo tenía todo en contra. Era un predicador joven, en el cual podían venir gente grande diciendo: ¿tú qué me vas a enseñar a mí, mocoso menso? ¿Qué me vas a decir a mí de la vida? Y no solamente tenía ese problema, sino que había falsas enseñanzas surgiendo desde aquellos tiempos, y él tenía que pararse firme, no solamente con fe, con valor y con hombría, diciéndole a esos falsos maestros: tú estás mal en lo que estás diciendo. Tuvo que añadir a su fe virtud. Tuvo que añadir a su fe esa hombría, esa sagacidad, esa determinación que lo hacía imparable, que hacía a un Pablo, a un Timoteo, a un Pedro, a un Juan, a un Jacobo, hombres que estaban ahí parados ante circunstancias que no estaban para nada a su favor, pero no solamente tenían fe, tenían hombría, tenían valor. Y estamos en tiempos donde la iglesia tiene que comportarse así. Se acabó, se terminó la hora de poder jugar al cristianismo. Y ahora vienen los tiempos donde el cristiano va a tener que comportarse con fe, y no solamente con fe, con valor. Pero a través de los años, a través de las décadas, se nos ha presentado un cristianismo que ha hecho cristianos que carecen de virtud, de valor, y que cada vez nos vamos haciendo más llorones y más chillones y más quejosos, porque nos han dicho que el cristianismo es venir a Dios y que Dios te va a dar la casa, el carro que quieres, la economía que quieres, que Dios va a cambiar esa bruja con la que vives o ese ogro que ya no tiene remedio, que Dios va a solucionar cada uno de tus problemas, cuando lo que la Biblia enseña es que cuando tú vienes a Dios, naces de nuevo y ya no perteneces a este mundo, sino que vas de paso en este mundo, y tu caminar en Cristo tiene que ir en contra de la corriente del mundo. Y esto incluye que muchas veces el cristiano vive peligro, adversidad, rechazo, opresión, y vive persecución. Pero nos han presentado ya por décadas que la iglesia es un lugar bonito, con aire acondicionado, con sillas de lujo, donde tú vienes y de la forma más agradable se te habla de Dios. ¿Y qué pasa cuando viene la adversidad? Cuando viene el peligro, cuando el río se desborda. Encuentras al cristiano con fe, pero que no tiene la hombría y no tiene la excelencia y no tiene el valor, porque no lo añadió a su vida. Añadió muchas cosas a su fe, pero es obvio que no añadió la virtud, porque no se comporta con valor. Escuchaba un video que mandé, y no te extrañes si te lo mando en estos días, de un pastor. Y él está hablando en su iglesia allá en Estados Unidos, y dice: no es posible que abrieron todo tipo de cosas en medio de esta pandemia y nadie se enojó y nadie dijo nada y nadie se indignó porque abrieron Zara, porque abrieron Liverpool, porque abrieron todos esos centros comerciales, que qué bueno que los abrieron, porque hay gente que vive de ahí. Abrieron los antros, abrieron donde venden micheladas, y nadie dice nada. Pero cuando abres la iglesia, la gente se indigna. Los mismos cristianos se indignan de que abriste la iglesia y dicen: yo no puedo tomar el riesgo de ir a la iglesia, pero sí soy capaz de tomar el riesgo de ir al supermercado, de tener que subirme a la combi para ir a trabajar, para ir a estudiar. Sí, soy capaz y tengo la hombría para ir y salir a la calle a hacer lo que tengo que hacer para seguir viviendo. Y dices: ¿y no tienes la hombría para venir a adorar a Dios? O sea,
Esto es muy interesante en nuestros días, y esto arroja un resultado tan real de que el cristiano no ha añadido a su fe virtud. La iglesia a través de los años no hemos añadido a nuestra fe virtud. Ahora, esto es con una estadística. Realmente tú te das cuenta que la estadística, la probabilidad de que tú mueras en esta situación realmente es muy por debajo de lo que nos han hecho creer. ¿Te das cuenta? O sea, ¿lo entiendes? Que finalmente hemos sido llevados por la razón que sea, por el motivo que sea. Ha habido muchas versiones, muchas ideologías de qué hay detrás de todo esto, pero finalmente la sociedad en general fue llevada por una historia que sí es verdad, pero ha sido tergiversada y ha sido exagerada de una forma muy, muy, muy visible. Y la gente está espantada al día de hoy. Y eso incluye al cristiano. Y te preguntas, ¿y dónde quedó la virtud? Tener fe es decir, yo creo en Dios. Pero estamos hablando de otro tema cuando decimos, ¿y esa fe te hace comportar con valor, con valentía? Nos espantamos más cuando gente ha caído en medio de esta situación con la cual tú te identificas. La otra vez alguien me dijo, no, es que ya se ha muerto mucha gente. Pastores se han muerto. Y cuando oyes pastores uno dice, ay, híjole, ahí entro yo, en ese grupo voy yo. No entro en el de los 60, no entro en el de los hipertensos o en el de los diabéticos, pero entro en el de pastores. Y pastores ya se murieron. Y uno pasa saliva así como que el gaznate se te frunce. Pero te voy a decir una cosa. Han muerto taxistas y yo no veo que los taxistas anden temblando. Han muerto doctores y yo no he visto que los doctores se hayan ido a encerrar a su casa. Han muerto amas de casa y yo no veo que haya habido una huelga de amas de casa diciendo no vamos a ir al mercado a comprar. Han muerto maestros y hay maestros que en cuanto les digan que tienen que regresar a las aulas van a regresar. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un taxista, sin menospreciar el oficio, porque todo oficio es digno, todo aquel hombre, mujer que sale a ganarse el pan como Dios manda es digno de respeto, pero cómo es que un taxista tiene más valor que un cristiano para hacer aquello a lo cual fue llamado? Esas preguntas a mí me retan. Esa pregunta a mí me sacude. Ahora, yo sería un mal exponente de la palabra de Dios, un mal maestro, un mal pastor, si no te dijera cómo añadir a tu fe virtud. Tal vez tú la tienes. Tal vez tú dices, no, yo sí le he entrado a esta bronca con todo. Yo he seguido ahí saliendo a trabajar y en el nombre sea del Señor, vámonos con todo. Pero escucha bien, ¿qué vamos a hacer si esta situación se pone bien? O tú tal vez dices, la neta Alejandro, yo no estoy paniqueado, tengo fe, pero no sé cómo afrontar esta situación. Si esto se pone peor, yo no sé qué voy a hacer, porque estoy dudando de todo, estoy pensando. Hay gente que está diciendo, cristianos que dicen, no voy a ir a la iglesia hasta que esto pase. ¿Sabes cuándo va a pasar? Ahí me dan ganas de decirle, pues hazte un buen itacate de todo, porque vas a estar encerrado no sé cuántos años, porque esta situación no sé cuándo vaya a acabar. ¿Cómo añado? ¿Cómo le hago para añadir a esa fe que ya tengo, que he depositado en Dios, virtud, valor?
y parecerme más a esa Ruth, parecerme más a esa Esther, parecerme más a esas Marías que caminaron con Jesús, parecerme más por lo menos a Sintique y a Levodia, que tenían fe y hombría y valor para pelearse aunque sea entre ellas, pero tenían algo para más que fe, para parecerme como esas doñitas, ¿verdad? Que no paran, para parecerme a Ana, la profetisa que estaba en el templo, que enviudó muy joven y permaneció ahí según el evangelio de Lucas hasta que Dios permitió que ella conociera a Jesús cuando fue presentado en el templo. ¿Cómo le hago? Vamos para allá. Génesis capítulo 3 verso 8. Vamos a poner una verdad, una realidad que me va a ayudar a entender cómo añadir a mi fe virtud. 8. El hombre había caído, el hombre y la mujer habían pecado, habían comido del fruto prohibido. Y en el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Analicemos, paremos en este evento que estamos leyendo. Tienes que entender que esta es la primera vez que el ser humano experimentó el miedo. Es la primera vez que Adán tuvo temor. Tienes que entender que Adán fue creado en perfección. No había pecado, no había maldad, no estaba traumado, no estaba oprimido, no estaba enfermo, no tenía temor. Era tan privilegiado que ni suegra tenía. ¿Cómo iba a tener temor si no tenía suegra? Porque Eva no tenía mamá, entonces fue creada y presentada ahí. Entonces tienes que entender que es la primera vez que el hombre experimenta esa sensación de temor, de inseguridad. Experimentó eso que tú y yo experimentamos cuando tenemos temor. ¿A poco no te da miedo y todo se te viene aquí al estómago? Nervios, ¿dónde sientes los nervios? La angustia, ¿dónde está? Y te recuerdo que para estudiar la Biblia sé muy poco de eso, te lo confieso, pero sé que existe la ley de la primera mención. Y la ley de la primera mención dice que cuando tú encuentras una palabra, un tema que la Biblia cita por primera vez, todas las demás veces que tú encuentras esa palabra la tienes que estudiar en base a la ley de la primera mención. Y es la primera vez que el hombre tuvo miedo. La primera vez que el hombre experimentó el miedo fue a causa de alejarse de los preceptos de Dios, y el resultado fue un distanciamiento con la presencia de Dios. ¿Qué desató ese temor? ¿Qué desató esa sensación en Adán? Desobedecer los preceptos de Dios. Ahí es donde empezamos a chafear en una fe que carece de virtud. Cuando nos empezamos a alejar de los preceptos de Dios. La palabra de Dios dice que yo debo de amar su palabra. Entonces, cuando yo amo su palabra, yo voy a la palabra y la leo, aunque el pastor me revise o no me revise, que yo leo la palabra. Y al obedecer ese precepto, ahora yo estoy más cerca de Dios, yo sostengo una relación más cercana a Él. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y entonces, como resultado, en medio de una pandemia, yo seré un cristiano que por lo menos tiene poquito miedo que los demás, aunque sea una rayita. Pero como yo me he mantenido un poco más estrecho a Dios, ahora yo tengo poquito miedo más que la hermana Sintique, que la hermana Evodia,
que el hermano temeroso, que el hermano temblorín. Y ahora yo estoy más relacionado con Dios y el temor es algo más lejano a mi vida, porque Cristo Jesús, que es vida, es paz, es justicia, su Espíritu Santo, que es gozo, está dentro de mí. La Biblia dice: orad sin cesar, todo el tiempo una actitud de oración. Cuando yo me alejo de ese precepto, el temor empieza a acercarse a mi vida. Y de repente te dicen: los de 60 se están muriendo. Tú no tienes 60, tienes 45, pero estás bien traqueteado como uno de 60, así que aguas. Y sientes luego. Usted me entiende. Ves una información de la cual estamos siendo bombardeados desde hace meses, y bombardeado de pilón. Fíjate la estrategia del diablo. Yo no digo que esto venga de un hombre, yo no digo que esto venga de una organización, ni me traigo cualquier fábula que inventan por ahí, pero sí sé que hay un enemigo que quiere destruir la iglesia. Te cierra la iglesia, no puedes ir a congregarte. Algunos de nosotros es como si fuéramos a las tortas del 32 y medio cada domingo en cuanto a la palabra de Dios. Ese día nos hartamos y salimos de la iglesia panzones como perros de rancho, pero toda la semana no leemos, no oramos. Pero por lo menos esa torta me dio esa vitalidad para llegar arrastrándome al siguiente domingo y escuchar otra vez una palabra del 32 y medio, y que otra vez salgo inflado como un perro de rancho el día de fiesta. Y el cristiano sobrevive, pero le cierran la iglesia y le dicen: no, pero tenemos excelente noticia, te vamos a transmitir por internet. Y entonces el cristiano dice: qué chido. Y la prédica le llega a su casa, pero resulta que ahora ya no adora, ya no alaba antes de la predicación, sino que se levanta y somnoliento, ¿verdad? Alcanza por ahí otra almohada, se la pone y dice: ay, las 11 ya va a empezar la prédica. Gracias, hermano, ved que no la pones tan temprano. Y órale, le prende y ahí está, ay, cabeceando y todo eso. Y ya no se comió una al 32 y medio. No porque la palabra no tenga ese tamaño, sino porque él ya no estaba en la mesa de esa forma, hambriento y sediento de la palabra. 3 meses, iglesia, nos aventamos así. El que tenía contacto con la palabra, el que tenía una relación de oración con Dios, pues sí, flaqueó. Nos pasó al revés, ¿verdad? En la carne nos empanzonamos. Yo no cuarenteé y engordé, pero la mayoría engordamos, y en el espíritu nos hicimos flacos, endebles, débiles, chillones, rajones, y estuvimos tragando todas las mentiras y todas las cosas que nos dijeron: te vas a morir, te vas a morir, te vas a enfermar, eres parte de esos que van a morir. Los niños, no hombre, no, las embarazadas, agárrense, no, los que tienen el pie plano también, y los que están chimuelos también, y todo mundo. Ahora resulta que todo mundo se muere por eso. Me mandó un mensaje: no, nuevos síntomas del COVID, somnolencia. Dije: no manchen, la gente está en su casa, se duerme tarde, se levanta tarde, ¿cómo no va a andar somnolienta? Pero la gente: ay, tengo el COVID, porque ay. Pero si tú vas a la palabra cada día, te pueden decir que tienes roña, garrapatas, lo que sea, y tú vas a decir: no, yo tengo un Dios fiel, es lo primero que tengo. Tengo un Dios poderoso y Él me guarda, Él me rodea. Y si me muero, de lo que me muera, me voy con Él. Pero no me iré con temor, no me iré con duda, no me iré cobarde, no me iré encerrado en un nicho diciendo: tengo fe, pero me comporto como alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo viene el temor a tu vida? Escucha bien: cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te alejas de la presencia de Dios, cuando tú abandonas el tiempo de oración, el tiempo de lectura, el tiempo de adoración, cuando tú abandonas la dinámica de estar día a día con Él, en la combi, en el trabajo, en tu casa, en la calle, donde sea,
Yo personalmente, a mí en mi trabajo como herrero, a mí me encanta esmerilar. ¿Qué es esmerilar? Cuando usted pasa por una herrería y un loco trae ahí un aparato que avienta más chispas que nadie, le hace eso se llama esmerilar. Pongo mi mandil, tapones para los oídos, mis gafas, y empiezo a hacer ruido, y en medio de ese ruido escucho la voz de Dios, escucho a Dios, me aísla todo ese escándalo. Dejo de oír a mi compañero que está haciendo, dejo de oír los carros, dejo de oír el radio, y en medio de ese escándalo la voz del Espíritu Santo me empieza a hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer de un momento de tu día un espacio para estar con Dios, para estar en la presencia de Dios. Y cuando termino de hacer ese trabajo, aunque hayan sido 5 o 10 minutos, yo encuentro que mi espíritu tiene más virtud de lo que tenía. ¿Por qué hay tantos creyentes llenos de miedo? Porque no están yendo a la presencia de Dios. Discúlpame lo que te voy a decir, pero es lo que yo veo. No es posible que una mujer embarazada de más de 5 meses esté aquí el día de hoy y que yo no estuviera. Porque si vamos a la realidad, es ponernos al peligro. Ella se está exponiendo más que yo. Y si yo digo no voy porque está peligroso, y llega la embarazada de más de 6 y entra a la iglesia. Yo entiendo que hay gente más vulnerable y se están reservando, está bien. Y yo no estoy tratando de obligar a nadie a ir a su congregación, a ir a su iglesia. Estoy tratando de animarte a ir a la presencia de Dios y encontrar ese valor que se necesita para enfrentar esta situación. Porque escucha bien, me puedo quedar en la casa, pero mi esposa sale al mercado y agarra un aguacate que puede estar contaminado, y no va a agarrar el aguacate en el puesto, echarle gel, ¿verdad? O usted ha visto eso, que en el mercado sacan el gel, lo echan y lavan el aguacate, y entonces sí a la bolsa. Estaba platicando con un amigo mío y dice: es que Alex, es imposible. Dice: yo puedo llegar a mi negocio, lavar manos, poner cubreboca, dice, pero tengo que ir con mi cliente y mi cliente me paga y yo no traigo ahí una cubeta con cloro para remojar los billetes. Dice: y llego a mi trabajo, me vuelvo a lavar las manos, dice, pero encuentro que voy a la tienda y el billete que me dio lo saco. O sea que la realidad del asunto es que el único lugar seguro se llama Cristo Jesús el día de hoy. El único lugar aprovisionado de una forma verdadera se llama nuestro amado Salvador y Señor, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Te quieres poner gel? Ponte gel, está bien. Poner un cubrebocas está bien, póntelo, pero pon tu corazón en las cosas eternas. Pon tu fe firme y añádele virtud. Por aquí hay una hermanita que yo paso por su negocio y cada semana está corte y corte pelos. Ahí siempre paso y tiene el gentío ahí corte y corte pelos, y yo no veo que tenga en la entrada de su casa una cubeta, ¿verdad?, donde los meta y órale, los bautice en cloro y gel para poderles cortar el pelo. Yo digo: ¿cómo es posible que esta hermanita toque gente? Porque tiene que trabajar y porque no hay otra forma de hacerlo. Y yo no me levante el día domingo a ir a la iglesia con la sana distancia, si tú quieres, con el tapete satanizador. Písele ahí al tapete satanizador, órale, le pisamos con todas las medidas. Y voy a ir a la iglesia. Total, si me muero, a mí no me carga el payaso, a mí me carga Jesucristo y me lleva a su gloria. Y Pablo dice que mejor es estar allá que estar aquí. O sea, que se iba a acabar el mundo el domingo pasado. No sé si usted supo que se iba a acabar. Estaban diciendo, y me estaba platicando un amigo, que se va a acabar el mundo. Y dije: ¿y luego? Vámonos ya. ¿Pa pronto? ¿A poco esto está chido? ¿A poco le gusta esto? ¿A poco? O sea, ¿qué onda? Vámonos. ¿Cómo va? Órale, hijos, ni agarren nada, no ocupamos nada. Vámonos. Allá que se alivien las embarazadas.
Nehemías capítulo 4, un libro tan interesante, tan impresionante, tan edificante. Nehemías sale del cautiverio a reedificar el muro de Jerusalén que estaba destruido. Nehemías sale con un decreto sobre su vida que le autorizaba, con todo el respaldo del rey, a ir a Jerusalén, que estaba quemada, consumida a fuego, y sus muros arruinados, y la gente que allí vivía estaba en gran aflicción y afrenta. Y Nehemías llega a reconstruir el templo, el muro, perdón. El templo lo reconstruyó Esdras. Y dice en el verso 11: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar esta obra. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Hacer cesar la obra de Dios. Verso 12: pero sucediendo que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Te leo la NBI en el verso 12, dice: algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. ¿Sabes que el día de hoy hay creyentes cristianos que tienen fe, llenos de fe, pero que están diciendo a otros hermanos: ¿a poco vas a ir a la iglesia? ¿No sabes que estamos en bandera roja y roja fosforescente? Porque luego nosotros le echamos de nuestra cosecha. ¿No sabes que se murió fulano de tal? ¿No sabes que la cosa está que arde? ¿No sabes el peligro al cual te estás? ¿No sabes que tú eres de los vulnerables porque ya estás sesentón? Pero escucha, la razón por la que ellos se comportaban así era porque vivían más cerca del enemigo que del pueblo de Dios. Estaban creyendo más las noticias habidas y por haber, inventadas y sin inventar, acerca de la pandemia, que estar cerca de la palabra de Dios, de la adoración, de la predicación, de la fraternidad del pueblo de Dios. Te repito, si alguien no tiene la convicción de ir a donde sean, al mercado, a la iglesia, está bien que se quede en casa. Pero en mi convicción, en mi determinación, en la forma en que yo veo la vida y la palabra de Dios, en la forma que yo veo a Dios, esa probabilidad en mí no cabe. En mí no es posible. Está el riesgo de que muera, de que me contagie. Está el riesgo, ahí está. Pero está peor cuando lo enfrento con miedo. ¿Sabes que el miedo desata estrés y desata un sinfín de enfermedades que se complican con esa cochinada? ¿Por qué les decían? ¿Por qué hay hermanos? ¿Por qué hay cristianos el día de hoy que están enojados porque se están abriendo las iglesias, pero no se enojan porque abrieron Zara, Walmart, porque abrieron los centros comerciales? No fueron a criticar al gerente de Sanborns porque está vendiendo café desde muy temprano, pero sí están criticando a los pastores que han abierto sus iglesias. ¿Por qué? Escucha bien: porque están más cerca de la mentalidad del mundo que de la mentalidad que debe de tener el pueblo de Dios. Así que si te topas con uno de esos, que Dios te dirija. Nos quedamos en el verso 12. En el verso 13 leemos: entonces por todas partes del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo Nehemías al pueblo? No les tengan miedo. Seamos realistas: si te vas a morir de esta enfermedad, te vas a morir de esta enfermedad. Entonces, ¿ya para qué tienes miedo?
Pues siquiera me muero feliz, tosiendo, riendo. O sea, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa? Él analizó la situación, él vio la realidad, dijo, hay un problema muy grande, el pueblo está asustado. ¿Por qué está asustado? Porque había un peligro real. ¿Por qué estaba asustado? Porque estaban recibiendo noticias de peligro aún de los mismos creyentes, aún de su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque esa gente, en vez de estar apegado a la palabra, en vez de estar apegado al pueblo, en vez de estar apegado a la promesa, en vez de estar apegado a Dios, estaba apegada al mundo. Entonces sucedió que venían y traían pésimas noticias, y las palabras de Nehemías es: no les tengan miedo, pero escuchen, les dijo: acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen. ¿Qué quiere decir esto? No solamente crean, sino pónganse valientes. Plántense en la promesa de Dios, plántense en los preceptos de Dios, en quién es Dios, y desde ahí afronten la realidad que están viviendo. Ya nos llovió este 2020, desde granizadas, pandemias, temblores, polvo que viene de sabe dónde. Como creyente, hace años había un mover de polvo de oro que caía en las iglesias. Yo nunca lo vi, pero espero por lo menos ver caer polvo del Sahara en mi colonia. De todo está pasando. Hay una realidad bíblica, hay una realidad, un proceso en el cual el mundo tiene que ser llevado, el ser humano tiene que ser llevado por Dios. Esto está en manos de Dios, y si Dios quisiera evitarnos como iglesia esta lucha, esta realidad, ya lo hubiera desaparecido. Algunos dicen que aparezca la vacuna, y otros dicen no, porque la vacuna, y es un rollo, es un relajo. Te voy a decir una cosa: con vacuna o sin vacuna, yo tendré que depender de Dios en todo momento. ¿Cómo añado a mi fe virtud? La virtud se añade a mi fe cuando yo conozco de una forma más profunda a mi Dios Todopoderoso. Conforme me acerco más a Él, en mí surge el valor y la osadía que han tenido a través de los tiempos hermanos que marcaron una diferencia en sus tiempos. Si quiero ser como ellos, como aquellos grandes hombres de Dios, entonces debo conocer a Dios como ellos le conocieron. Perdóname, pero Dios no fue exclusivo de Pablo, Dios no fue exclusivo de Pedro, de Marcos, de Ruth, de Esther. Dios no fue exclusivo de un hombre llamado Smith Wigglesworth, un hombre inglés que hace como 100 años predicó el evangelio. Y te lo he dicho algunas veces y no me canso de decirlo: ese hombre empieza la biografía de él en el libro de los generales de Dios con un extracto de su diario, y dice ese extracto de su diario: entré al cuarto y la mujer estaba muerta, totalmente muerta. El Espíritu Santo estaba sobre mí, tomé a esa mujer del cuello, la levanté, caminé con ella hasta la pared, la recargué contra la pared y le dije: vive en el nombre de Jesús. Y cuando yo dije vive en el nombre de Jesús, esa mujer hizo y respiró una vez más. Y mi Dios no era exclusivo de Smith Wigglesworth. Mi Dios no tiene exclusividades. Mi Dios está cerca para todos aquellos que decidimos ir a un encuentro con Él.
y pedirle: Dios, dame osadía, porque el temor está dominando mi vida en medio de esta pandemia, porque las noticias que llegan a mí cada día han marcado mi corazón con temor. Pero Dios abre su puerta cada día para que su pueblo, aún con temor, venga, aún con aquellas dudas y preguntas, venga y le diga: Dios, muéstrame quién eres tú. Dios, enséñame tu mano de poder. Lo leí en tu libro, lo leí en el Antiguo Testamento, que tú abriste los mares para que Moisés pasara con todo su pueblo, y que los guardaste toda una noche, y que tu fuego estaba guardándolos de los egipcios todo aquel camino que pasaron en seco, y que cuando ellos estuvieron a salvo, tú retiraste tu mano y los mares se cerraron, y entonces el enemigo fue ahogado en aquel mar para nunca más levantarse en contra de tu pueblo. Señor, no lo quiero oír, lo quiero ver en medio de esta situación, lo quiero vivir. Quiero ser un Moisés que levanta la vara y que camina con fe y que no se deja atemorizar. Quiero ser una Ruth que sabe y entiende que no es tiempo de paniquearse, que no es tiempo sino de otra cosa, sino de levantarse como Esther, que entendió: para esta hora he venido, para esta hora estoy aquí, para esta hora Dios me ha levantado para proclamar salvación en medio de mi pueblo. Nos ponemos de pie. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero orar por toda aquella persona que está en temor. Sabes, hay muchas personas que la realidad, aunque ellos no se dan cuenta, es temor en su corazón. Y han puesto delante de ellos muchas justificaciones. Muchos argumentos que aún parecen válidos en este tiempo de peligro y de adversidad. Pero detrás de todos esos argumentos está un creyente que tiene fe, pero que está atemorizado. Y aún sus bocas se abren en contra de aquellos que han tomado la decisión de avanzar, de creer, de proclamar, de ir. Pero la realidad es que hay mucho temor en el corazón. Y yo quiero orar a Dios esta mañana para que su presencia nos llene, nos invada, y que, como dice su palabra, su perfecto amor eche fuera todo temor de nosotros. Padre Dios, yo te doy gracias por estar aquí en este lugar. Yo te doy gracias por tu presencia, por tu obra, por tu salvación en cada uno de nosotros, Señor. Pero quiero orar en este momento por todo creyente que está atemorizado, por todo hijo tuyo que ha sido víctima del temor en medio de este tiempo difícil. Padre Dios, grande en misericordia, que tienes mano firme, que tienes mano grande para traer salvación y redención a tu pueblo. Yo te pido que rompas todo temor en medio de tu pueblo, que rompas toda opresión que ha venido a causa de las noticias, a causa de los eventos, a causa de las situaciones. Y yo te pido que
tú puedas, Dios, acercarnos a ti como nunca hemos podido estar, como nunca te hemos conocido, como nunca lo hemos experimentado. Que todas esas preciosas y grandes promesas que nos has dado y todo ese poder que abrió el camino para que pudiésemos venir a tener contacto contigo personal, directo, real, sin misticismos, sino simplemente una comunión real donde podemos venir a ti y estar en tu presencia. Yo te pido, Señor, que nos acerques a ti, porque si estamos cerca de ti, el temor no nos puede alcanzar. Si estamos cerca de ti, el temor no puede derribarnos, derrocarnos, no puede quebrantarnos. Yo oro, Padre, no solamente por las personas que estamos aquí, oro, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, que está viendo este mensaje. Yo oro en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lo lleve a la verdad. Y la verdad es que tú eres grande y poderoso sobre nuestras vidas. Y la verdad es que tú eres vida. La verdad es que tú eres un refugio alto, seguro, un castillo fuerte. Dios, la verdad es que tú eres invencible, tú eres inconmovible, tú eres invariable, tú eres fiel, tú eres digno, tú eres todopoderoso. La verdad es que tú no rechazas a ninguno que se acerque a ti. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, aún por aquellos que no te han entregado su vida y que este tiempo de temor los ha dejado acorralados, yo te pido en el nombre de Jesús que traiga salvación a su vida. Y que el día de hoy ellos se puedan entregar a ti con todo su corazón y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú libras este lugar de toda maldad, de toda enfermedad y de todos los efectos de esta pandemia, Señor. Yo te doy gracias. Y te doy gracias porque sé que tú nos llevarás de gloria en gloria y de poder en poder. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén. Damos un aplauso.